Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos todos. Hoy tenemos el gusto de platicar con Macris Bejarano. Ella es activista y es colombiana, es socióloga, especialista en religiones comparadas, catedrática e investigadora. Es terapeuta psicocorporal y musical. También es practicante y voluntaria budista desde el año 2009. Es activista ambiental desde el año 2019 en el proyecto de recuperación del río Tahuando en la ciudad de Ibarra, Ecuador, en donde coordina este programa. Ella es estudiante del Instituto Buda Dharma desde el 2015, cursa el programa de formación y ha sido voluntaria en varias tareas. Ahora hablar sobre la rebelión de las paramitas, ¿no? Las preguntas, Mm, este, y bueno, si quieres iniciamos con la generosidad, ¿no? Es, claro que sí. y esta pregunta que dice, ¿cómo puede la generosidad ser aplicada en el contexto de la participación social para fomentar un cambio positivo en la comunidad? El tema de la generosidad es un tema muy bello porque cuando comienzas a explorarlo, te das cuenta de la inmensa riqueza que tiene cualquier ser humano, a pesar de cualquier circunstancia y todo lo que puede entregar, todo lo que puede dar desde sí. Y yo siento que la generosidad en el activismo social es fundamental porque la generosidad, o al menos el acto de generosidad de los más profundos que yo encuentro en el activismo es la escucha. Para mí escuchar es un acto profundo de generosidad, tanto escuchar como ser escuchada. Y para que tú puedas generar un cambio y un punto de encuentro entre las personas, entre sus perspectivas, de la forma en que entienden, comprenden y experimentan un problema para ser resuelto, pues tienes que escucharlos, tienes que saber qué piensan, qué sienten, cómo es su experiencia con respecto a eso. Y creo que ese es un aprendizaje muy grande porque en el activismo social hay muchísimos actores, independientemente del área en el que estés. Hay muchos actores, muchos, unos más con mayor presencia que otros, unos con mayor poder político que otros, unos con mayor conocimiento científico que otros, pero todos tienen un interés. Y usualmente cuando hay algún proyecto, cuando hay algo que queremos resolver, queremos hacerlo desde nuestra propia perspectiva y legitimamos mucho nuestra perspectiva. Pero normalmente en el activismo social se juntan muchísimas personas de diferentes áreas, desde diferentes lugares y, y hay que moverse del centro de uno mismo, hay que moverse hacia el centro del otro. Yo creo que sin la escucha no pasa nada, no sucede nada. Puede que un proyecto esté muy bien escrito, estructurado, planeado, pero si las personas no se sienten parte de ello, no va a pasar nada. Y parte de eso es escucharnos. Entonces yo siento que la generosidad que se manifiesta a través de la escucha del otro es absolutamente fundamental para poder hacer activismo y que cohesiona muchísimo, porque finalmente todo termina en el mínimo de que somos seres humanos queriendo mejorar aspectos de nosotros mismos y de nuestro entorno. Y es muy difícil hacerlo si no tenemos este vínculo básico de escucharnos. Y eso es un acto muy profundo de generosidad. Gracias, qué interesante. ¿Y cuál es entonces para ti el acto más significativo de generosidad que has tenido como activista? Como... Yo creo que este que te digo, la escucha. Tuve la oportunidad de trabajar como voluntaria también para la Pastoral Penitenciaria Católica de Colombia por muchos años y yo entré a cárceles aquí en Colombia de mínima, mediana y máxima seguridad. Tuve la oportunidad de sentarme a hablar con la persona que estaba allí por transportar droga, por ser mula.
por sicariato, hablé con grupos paramilitares, con grupos guerrilleros, con empresarios muy importantes que también habían llegado a la prisión, mujeres, hombres, personas de diferentes géneros. Y allí aprendí que, que cuando quieres reconocer, porque cuando eres activista tienes que conocer la situación desde la mayor cantidad posible de perspectivas. No, la idea no es solidificar la mía y desde allí fortalecerme y hacerme fuerte desde allí, no es cómo hacemos que todos nos podamos fortalecer desde este lugar. Y en la prisión, entrando a las prisiones, me di cuenta de la profunda importancia que es hablar con el otro desde el no prejuicio. Entonces, la escucha sin prejuicio es fundamental. Porque, por ejemplo, en el activismo ecológico, eh, los que promovemos proyectos, quienes promovemos proyectos, lo hacemos desde un lugar en el que sentimos que somos buenos haciendo lo que estamos haciendo, o al menos es mi caso, ¿no? Yo quiero participar en el proyecto del río porque vamos a hacer la regeneración de la cuenca del río, vamos a hacer que los pajaritos vuelvan, que los peces vuelvan, que la gente vuelva y disfrute de la naturaleza. Y para mí esa es mi perspectiva desde la bondad y desde la compasión y desde este poder dar, ¿no? Pero hay otras personas que no lo son. Entonces, cuando llegas al río, te das cuenta que hay alguien que está cortando el árbol, hay alguien que está lanzando basura al río, y eso genera mucha emoción, genera rabia, genera frustración, eh, genera impotencia, y eso hace que generes un prejuicio sobre el otro, ¿no? Esta gente no entiende, esta gente no ama el medio ambiente, esta gente es dañina, esta gente no entiende lo que se está haciendo, no entiende el esfuerzo que hay detrás de nuestro trabajo. Y, y el tratar de entender por qué el otro lo hace sin prejuicio es de lo más difícil que hay, pero es necesario poder entrar a la comprensión del otro para que desde allí él sienta que puede vincularse con un proyecto de transformación. De lo contrario, no. Entonces, en prisión yo aprendí eso, que si tú entras pensando que vas a hablar con un criminal, nunca vas a poder entrar al centro de la persona. Debes hablar como desde un punto muy neutral, que es muy ecuánime, ¿no? La práctica de la ecuanimidad es esa, sentarme frente a ti sin juzgar por qué hiciste lo que hiciste, porque estás aquí, solo te quiero escuchar y estoy aquí para escucharte. Y ahí comprendes un montón de cosas que son caminos para ti, por ejemplo, para mí como socióloga, son caminos, son puertas, son ventanas por donde yo puedo comprender la postura del otro y tratar de entrar por allí para comprenderle a él, pero que él también comprenda por qué queremos salvar el río, porque es importante que él ya no siga delinquiendo, ¿sí? Eh, este tipo de cosas que llevan tiempo, pero que en el activismo son muy importantes. Usualmente se ve el activismo como una acción determinada, una acción muy sólida, muy pública, muy contundente. Pero detrás de eso debería haber un trabajo y puede haber ese trabajo social y humano básico, que es el de escucharnos entre todos. Claro, qué importancia, ¿no? Sí, sí, fundamental. Como acto de generosidad me parece importantísimo. Y en la disciplina ética, en cuanto a la disciplina ética, ¿cuáles son los principios éticos fundamentales que los participantes sociales deben tener en cuenta al trabajar por el cambio social? Mira, yo pienso que la ecuanimidad te cuida mucho. Para mí la ecuanimidad es una forma de autocuidado espiritual
y es algo que te lleva a lo más básico que es no dañes a otro, ¿sí? No, o al menos ese es el que me orienta a mí. Yo puedo sentir que esto que yo estoy haciendo es muy positivo, pero si en esa búsqueda de hacerlo positivo yo daño a alguien intencionalmente, eh, ahí paro y veo qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? O sea, no busco que eso bondadoso que yo quiero hacer o positivo que yo quiero hacer pase por encima de otros, ¿no? Ujú. Y trato de que los actores que están ahí involucrados se den cuenta de eso. Mm, que nos demos, que sea un marco en el que nos cuidemos desde el punto de vista de hacernos daño. Pero cuando tienes este horizonte, dices, bueno, ¿cómo podemos no dañarnos y tratar de entendernos? Porque hay que hacerlo, o sea, y hay que hacerlo de forma profunda. De lo contrario, puede que tú tengas un acto contundente, pero efímero. Entonces pienso que en el activismo social, esto de no hacernos daño, de cuidar nuestras palabras, de cuidar nuestras expresiones, esto es supremamente común cuando estamos compartiendo entre diferentes actores, que venga la persona del río y diga, no, es que este político X es un no sé cuántas, y cómo nos hacen esto, ¿sí? O sea, hay muchas aristas y muchas heridas abiertas cuando hay muchísimos actores, ¿no? Eh, la gente tiene un prejuicio muy fuerte sobre los políticos y los políticos tienen también un prejuicio sobre la gente, los trabajadores públicos también, es que la gente es muy complicada, la gente no aporta, la gente solo quiere que el municipio haga. Entonces, se dan espacios de mucha aula divisoria y hay muchos espacios en los que tú llegas, lanzan ristre contra el otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos espacios, ¿cómo hacemos para que si, o sea, si ya nos vamos a reunir diferentes actores para ver cómo solucionamos esto, lo hagamos desde un lugar al menos agresivo posible, menos prejuicioso posible? Y creo que ese cuidado ético de no nos dañemos, no hay necesidad de dañarnos, ni con la palabra, ni con las expresiones. O sea, ese tipo de cosas que no hacen que estemos como en bandas, como esta es la banda de los que viven al lado del río, esta es la banda de los del proyecto, esta es la banda de los del municipio, esta es la banda de las universidades. No, ¿cómo hacemos para que simbólicamente eso se vaya deshaciendo? Al menos en este espacio, al menos en este momento, para construir cosas nuevas y no considerar que mi fin justifica que yo pueda pasar por encima de algún actor social o de alguna persona. Wow, gracias, ¿eh? Estoy aprendiendo muchísimo de lo que estás diciendo. Y la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentas al tratar de mantener una disciplina ética en tu práctica social? Este cuidado frente al prejuicio, la ecuanimidad, el no sentirme separada de los demás. Y yo pienso que esas son fundamentales. Y qué linda pregunta, ¿sabes? Porque el ego tiene tantas facetas en la medida en que tú te presentas frente a otra persona como lo legítimo, ¿no? Como aquí lo legítimo es salvar el río, hace que tú protejas mucho a tu imagen. Eso me parece algo delicado, porque finalmente tú no terminas trabajando por desarrollar o por resolver o por crear condiciones distintas, sino estás trabajando es para ti mismo. Entonces creo que es un espacio muy interesante para observar cómo tu ego busca fortalecerse, busca ser el protagonista y ver la otra parte, ¿no? ¿Qué es lo que yo realmente busco detrás de esta acción de activismo? Sí, porque emocionalmente eso implica, en el nivel emocional, implica una revisión y una conciencia constante, ¿no? De toda esta emocionalidad de la que me hablabas hace rato, que está ahí, ¿no? Ujú. En la relación con los otros, con los habitantes del río, en fin, con los otros activistas que están en el proyecto. Pero eso necesita entonces una revisión constante de tu estado emocional y mental. Y la emoción aparece muy fácilmente. Como te decía, rabia, frustración,
Em, Sobre todo la rabia y la frustración, creo que es como lo que más se mueve allí, ¿no? La soberbia también. Bueno, son muchos aspectos, pero sí esta atención permanente es bien importante y tratar de transmitirla al equipo de trabajo también es otro desafío. Ahora hablemos de la paciencia. Yo aquí me adelanto un poco en términos de vincular paciencia y esfuerzo gozoso, porque yo siento que el activismo en mi vida ha hecho que no me equivoque. Bueno, esto es obviamente una interpretación muy personal. Y en términos budistas, como no confundir refugio con resguardo, como que mi vida espiritual sea un lugar cerrado. Para mí, he aprendido a lo largo de los años, particularmente en estos últimos años, que mi espiritualidad es más una aventura y es más un espacio de riesgo que de seguridad. Y me parece muy hermoso verlo de esa forma, ¿no? Como un espacio en el que yo pueda explorar y expandirme más que contraerme y reforzarme a mí misma. Y siento que la paciencia y el esfuerzo gozoso tienen muchísimo que ver en eso, porque a veces siento que para mí la espiritualidad estaba siendo un lugar de seguridad, ¿sí? De aquí estoy bien, aquí me siento bien y practico esto y escucho estas enseñanzas y hago estas prácticas. Y en un momento determinado me di cuenta que eso me estaba separando, que eso me estaba aislando. Y, y la paciencia y el esfuerzo gozoso, pienso que en el practicante o en mí como practicante es lo que me estimula a no importa. O sea, no importa si ahorita sientes si sientes decepción de tu camino espiritual, si sientes decepción de este proceso, si sientes decepción de este resultado, ¿no? O sea, es esa emocionalidad que sientes te tiene que con diferentes perspectivas, pues tiene que pasar a través de ti. Y aunque no pareciera, está directamente relacionado con quien uno es y pues necesariamente toca el área de la espiritualidad, toca tu vida espiritual. Entonces siento que esta paciencia de la confianza que te da la confianza de haber elegido un camino en el que obviamente y confías, valga la redundancia, ¿sí? O sea, estás ahí, caminando hoy con tus emociones de hoy, con tus pensamientos de hoy, con quién eres hoy, ahora, en este momento, ¿sí? Y el esfuerzo gozoso es esto que está muy vinculado a lo que te decía anteriormente yo sé que mis acciones van a tener un efecto, esté yo, no esté yo, se puede hacer el proyecto como se espera, no se haga el proyecto, algo saldrá de aquí. Entonces eso te motiva mucho también porque hay proyectos sociales en los que puedes estar años. Nosotros en el Río estamos desde el año finalizando 2018 y hasta ahora estamos viendo resultados en muchos aspectos. Y si eso no está vinculado a tu corazón, si eso no está vinculado a tu honestidad, porque yo siento que si hay algo que te pueda traer la espiritualidad es honestidad. Y si eso no está vinculado con eso, pasará y no será un acto más, pero un acto sin fuerza, sin fuente, sin amor, sin pasión, porque se necesita ser apasionado para decir, vamos, vamos, no importa, no importa. Siento que cuando la espiritualidad es fuente para el activismo social, es muy profundo. Y pues ojalá todo practicante sintiera que como un acto de generosidad siempre tiene algo que dar, siempre puede hacer. Sembrar una plantita fuera de tu casa, eh, o sea, tantos actos pequeños que sin ser activista social y todo este tema y toda esta grandilocuencia que se mueve alrededor, realmente puedes hacer algo bello por los demás, ¿no? Así tengas la edad que tengas, tengas el conocimiento que tengas.
Entonces yo siento que cuando estamos solamente orientados a la espiritualidad, en mi caso, me ha enfriado, me ha vuelto, me ha secado. Vincularme con otros desde diferentes perspectivas, salir, buscar un voluntariado con personas mayores, con niños, con indígenas, con otro tipo de personas, incluso con las que más te molestan. Estar allí te nutre como practicante y te permite practicar esto que hemos hablado: generosidad, ecuanimidad, eh, esfuerzo gozoso, paciencia. O sea, todas estas virtudes no las vamos a desarrollar única y exclusivamente dentro de nuestro metro cuadrado de espiritualidad. Entonces siento que es muy importante esto, ¿no? Es como parte de mi experiencia, de, de cómo me nutre a mí la espiritualidad para ser activista social y cómo el activismo social es un efecto de mi espiritualidad también, ¿no? Ay, qué interesante, ¿eh? Mil gracias. Y entonces, bueno, es que lo que estás diciendo tiene mucha sabiduría, ¿no? Y bueno, aquí dice, hablando de la sabiduría, ¿cómo se puede fomentar la sabiduría colectiva en los movimientos sociales para tomar decisiones informadas y construir soluciones sostenibles? Yo siento que la sabiduría está en recuperar lo más básico de los seres humanos. Como terapeuta psicocorporal he descubierto que somos en ese sentido muy animales, muy bellamente animales, en el sentido en que somos más comunitarios de lo que nos imaginamos. Que es muy lindo porque cuando yo he tenido la oportunidad de compartir con las personas que ven la vereda del río, en el borde del río hay señoras que ya son mayorcitas, así les llaman en Ecuador, una señora mayorcita, y son de un amor y son de una ternura y son de una bondad, de una generosidad, y, y uno lo único que hace, o yo lo único que hago es saludarlas con cariño y abrazarlas, ¿no? No es tan común el abrazo en ciertas regiones, pues yo soy una persona que tiende a abrazar, y eso, no necesitas decirle: señora, ¿cómo está? Yo soy socióloga, vengo de parte de, y estamos haciendo el proyecto de, no, es acercarte muy básicamente, saludarla con cariño, abrazarla, escucharla, si tú no estás de acuerdo con lo que te está diciendo o sientas que no es verdad o lo que sea, ¿sí? Que ese prejuicio no recaiga sobre lo más humano. Eso también me lo enseñó la prisión. Los prisioneros me enseñaron eso. A que ese acercamiento absolutamente básico es tremendamente poderoso. Y creo que la sabiduría es reconocernos básicos, con necesidad de cariño, de escucha, de reconocimiento. Entonces yo siento que hay una inmensa sabiduría en reconocernos desde lo más básico, y siento que eso hace que los proyectos sean muy exitosos, porque a las comunidades no les gusta la grandilocuencia y no les gusta esto que tú llegues a promover un proyecto basado en no sé qué cosa. No, a la gente le gusta sentarse a tomarse un café y comerse un pan mientras están a la vera del río, y ahí en esa cosa tan básica hay una riqueza enorme que nutre profundamente un encuentro mutuo que une dos fuerzas para obtener un resultado que queremos en el río. Entonces, siento que ser básicos y ser, nosotros creemos que nuestra racionalidad y que nuestro cuerpo conceptual de los problemas y las estrategias son fundamentales. Yo la verdad en este momento de mi vida creo que no. En este momento a mí me parece que lo que más fuerza da es la raíz, es la tierra, es lo básico, es la humedad, es, es esto que independientemente de que yo sea mujer, colombiana, socióloga, terapeuta, lo que me une contigo, lo que me vincula contigo. Pero es esto, retornar a lo básico, a lo animal, al contacto físico, a la honestidad
de simplemente estar ahí, sin estar buscando un interés específico en ti, que me firmes esto, que aceptes esta propuesta, y creo que retornar a esa confianza básica, a ese acompañamiento básico, a ese estar, es fundamental. Y creo que eso es algo que me trae mucho el hecho de poder compartir con personas tan diversas. O sea, es un desafío, como te decía antes, pero a la vez es composta, o sea, todo se vuelve nutritivo ahí, ¿no? Todo toma un potencial nuevo desde ahí. Y nos falta la meditación. Dice, ¿de qué Ay, manera la concentración puede mejorar la efectividad de los esfuerzos de participación social? Que bueno, ya nos has hablado de eso, pero... y también dice, ¿qué consejos le darías a otros activistas para que integren la meditación en sus vidas? en algo muy puntual, la meditación es un ejercicio de autoobservación en el que, al menos yo la practico así, disminuyo el prejuicio que tengo sobre mí mismo. O sea, la meditación a mí me ha permitido darme cuenta de todas las capas narrativas que tengo sobre mí misma, que es un momento en el que yo simplemente estoy y soy, no importan las categorías externas que tenga sobre mí. Y eso me permite ser más comprensiva y más autocompasiva. Cuando eso pasa en ti, en mí, cuando eso pasa en mí, se desbloquea mi vínculo con los otros seres humanos, con los otros seres en general. Porque eso mismo que se deshace en tu autoobservación, se deshace frente a la observación que tienes de los otros. Entonces, si tú te das cuenta que has actuado durante años sobre una creencia dañina de ti misma, puedes comprender por qué el otro daña el río, por qué el otro tumba un árbol, porque actuando sobre el engaño de quien tú crees que eres. Y cuando eso pasa a mí, entiendo cómo funciona el otro, entiendo por qué puede estar actuando de esa forma. La meditación es un acto, es algo como, no sé exactamente cómo, desde mi experiencia, cómo explicarlo, pero es un ejercicio en el que te estás autoobservando, pero es un ejercicio de descentralización de uno mismo. No sé exactamente cómo lo explicaría a otra persona. Pues te estás observando tanto a ti mismo que esas murallas y esas divisiones que te separan de tu entorno se diluyen y te sientes, comienzas a sentirte cada vez más parte de todo. Y los demás forman parte de esto. Entonces ya cuando tú estás queriendo proponer algo frente a alguien, no lo estás haciendo desde tu autocentrismo, sino lo estás haciendo frente a personas que sabes de antemano que tienen diferentes perspectivas, que tienen diferentes intereses. Entonces entras con una propuesta mucho más real, mucho más auténtica y mucho más teniendo en cuenta a los demás. Entonces, la meditación es fundamental por eso, porque entrena tu mente a ser mucho más ecuánime y claro, cuando practicas la meditación, estás más despierta, o sea, estás más, esa observación de la que tú me hablabas, Anita, hace un momento, ¿no? Hay que estar atento, claro, y la meditación te permite eso. La meditación te permite estar dándote cuenta que estás siendo prejuicioso, que estás lanzando este comentario a tu favor y en contra de otra persona. Entonces, la meditación tiene una cantidad de virtudes que impactan de tal forma tu mente que a lo largo del tiempo, por eso te hablaba de la paciencia y del esfuerzo gozoso, es algo que a medida que pasa el tiempo te vas dando cuenta de su efecto. Un activista social eh, neurótico, porque la meditación lo que hace es eso, es disminuir nuestra neurosis y nuestro autocentrismo. Un activista social nutrido desde la meditación es una persona mucho más calmada para ver lo que está sucediendo. Entonces la meditación te permite, siento yo en mi práctica, en mi caso, que te vuelve mucho más flexible. Como, bueno, cambiémoslo, no pasa nada. No, pero es que cuánto hemos trabajado en esto y cuánto, no, no pasa nada.
No pasa nada si tenemos que cambiar, dar un giro, movernos, cambiar este concepto, nutrirnos de otro, tener en cuenta este actor social que habíamos ignorado. Y es una flexibilidad como los árboles, ¿no? Desde su centro, desde su tronco. O sea, te mueves, hay algo que sustenta bellamente el proyecto sobre lo humano, pero el árbol se mueve con la lluvia, con el aire, se le caen las hojas, retoñan, le salen frutos o no nacen, sí, pero ahí está, ¿no? En este tránsito, en esta flexibilidad. Y yo siento que eso es un fruto de la meditación, que esa calma y ese centro te lo da la meditación. Son muchas las ventajas, son muchas las ventajas, no, son muchos los frutos positivos mentales, físicos, de la meditación. Es muy, 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 muy lindo, porque aquí el ejercicio no sería tanto como ser un meditador estando en un cojín, en medio de la nada, en medio de la naturaleza, escuchando pajaritos, en medio del silencio, y otra es estar sentada en una canoa, en una balsa, en, una, en un río o en un lugar así muy, muy, con muchísima actividad y aún ahí tener calma. Eso es más el activismo social, estar ahí, poder estar ahí en este punto de equilibrio, aunque venga la marea y te lleve y te traiga y te tumbe, pero retornas de nuevo. Ese sería más el efecto de la meditación en el activismo social en diferentes áreas.